Hola, muchas gracias por la invitación a participar de este curso a Fundación Savia especialmente. Me presento, mi nombre es José Manuel Manríquez, yo soy académico de la División de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y me han invitado para hablar de este tema, adherencia a tratamiento antirretroviral en personas viviendo con el VIH y su impacto en la calidad de vida. ¿Por qué es importante este tema? Primero que todo, hay que decir que desde que se inicia la epidemia de VIH a fines de la década de los 70 en Estados Unidos y a principios de la década de los 80 en Chile, hay que recordar que el año 1984 fue el primer caso de una persona viviendo con VIH se presenta en Chile. En 1986, el segundo caso correspondiente a una mujer. Desde ese tiempo hasta ahora se han presentado aproximadamente entre 30 y 40 mil personas viviendo con el VIH, y si bien durante las primeras 2 décadas, desde que se inicia la epidemia, se produce una alta mortalidad asociada al VIH, la verdad es que desde ese tiempo hasta ahora esto ha comenzado a disminuir. Y eso en gran parte se atribuye al advenimiento y a la aparición de la terapia antirretroviral para el VIH. La verdad es que cuando uno piensa en la epidemia de VIH, sobre todo en las primeras 2 décadas hasta fines de los 90, uno piensa en la alta mortalidad y en todas esas enfermedades clásicas que se asociaban al VIH. Sin embargo, desde el año 1996, cuando en Inglaterra comienza la terapia antirretroviral de alta eficacia, se empieza a ver que efectivamente las personas empiezan a morir menos, y no solamente mueren menos, sino que además mejoran su calidad de vida. En Chile, la terapia antirretroviral para el VIH-Sida se comenzó a utilizar a fines de la década de los 90, pero no fue sino hasta más o menos el año 2005 cuando el gobierno de la época decide integrar al VIH como una enfermedad asociada a la garantía explícita en salud, al AUGE, conocido seguramente que ustedes deben conocer. A partir de ese momento, la terapia antirretroviral empieza a llegar a las personas, a todas aquellas personas que lo necesitan, primero de manera gratuita o pagando un monto mínimo del costo. Hay que recordar que la terapia antirretroviral para el VIH es extremadamente cara, por lo tanto con esta garantía empieza a llegar el medicamento de manera mucho más asequible para la población. Pero por otro lado, además, el tratamiento del VIH empieza a ser de acceso y de garantía para todas las personas que habitan en el territorio nacional. Hagamos y hablemos un poco de los antecedentes de la terapia antirretroviral para que puedan entender. La terapia antirretroviral para el VIH de alta eficacia ha sido denominada aquella que realmente tiene un impacto en la calidad de vida, como dije hace un rato atrás, así como también en la vida y en la mayor vida de las personas que viven con el VIH. Se ha calculado que esta TARV, como se le denomina, ya el nombre TARV en realidad ha sido adaptado para la realidad nacional y para muchos otros países de América Latina. La TARV ha reducido la mortalidad asociada al VIH aproximadamente en un 20% si uno lo compara con el año 2005. También se estima que 14 millones de años de vida se han ganado a propósito del advenimiento de esta terapia. La terapia antirretroviral para el VIH significa el uso de al menos 3 medicamentos para este tema, digamos, para la infección por el VIH. En países con alta cobertura, la mortalidad, como decíamos, ha disminuido en un 50%. Nuevamente nos encontramos con uno de los paradigmas del tratamiento para el VIH, y es que en los países más ricos, por supuesto, el acceso a la terapia siempre es mayor que en los países más pobres. De hecho, se ha estimado que el advenimiento de la terapia antirretroviral de alta eficacia ha disminuido reducir en un 96% la infección por VIH en parejas serodiscordantes, es decir, en aquellas parejas donde uno de ellos tiene o está viviendo con la infección por el VIH. ¿Qué es importante decir también de esto? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Desde que comienza, como les decía hace un rato, la terapia antirretroviral de alta eficacia,
la verdad es que la mejora en la calidad de vida y la disminución en la mortalidad ha sido tremendamente importante. Existen algunos estudios en relación a esto. De hecho, uno de los estudios más importantes, de hecho, se hizo el año 2007, en el que se preguntó a muchas personas que viven con el VIH respecto a cómo era su calidad de vida desde que habían iniciado la terapia. Es uno de los pocos estudios que existe al respecto. De hecho, se estima que casi el 50% de la población que está en terapia tiene una calidad de vida adecuada y realmente ha tenido un impacto tanto en su calidad como en la sobrevida. Ahí existen, ¿no es cierto?, algunos datos que se van mostrando, ¿no es cierto?, al respecto. ¿Qué es importante también decir de estos resultados en Chile? Que efectivamente, en respecto a la terapia antirretroviral, más o menos un 30% de la población no tiene una buena adherencia al tratamiento antirretroviral. ¿Qué quiere decir una buena adherencia? Una buena adherencia en el tratamiento para el VIH significa que las personas toman el medicamento con la indicación médica en el horario que se ha indicado y también en la dosis que se ha definido para esa persona. Cuando una persona no toma el tratamiento en la hora que se ha definido, así como la dosis no es la adecuada, entonces se produce un problema de adherencia a tratamiento. En el VIH, la adherencia al tratamiento es sumamente importante debido a que se ha visto que las personas que no lo toman en esa condición generan resistencia al medicamento, lo que implica pasar a un tratamiento de mayor costo, de más difícil acceso, lo que realmente en términos de costo y en términos de la posibilidad de que la persona cuente con un arsenal terapéutico es cada vez menor. Ahí existen algunos resultados de estudios hechos en Chile. El año 2007 se hizo el primer estudio de adherencia a tratamiento en personas viviendo con el VIH y, como les decía, se estima que aproximadamente un 30% de las personas realmente tiene una mala adherencia global. Esto existen algunas diferencias en relación al sexo. ¿Ya? Al sexo específicamente, en mujeres se ha visto que la adherencia es un poco más mala. ¿Cuáles son las razones de esta? Ya lo vamos a ver en un rato más. Bueno, ahí existe, ¿no es cierto?, también la adherencia y la severidad de los efectos secundarios a esta TAR por sexo. Ya el tratamiento antirretroviral lamentablemente posee muchos efectos secundarios que son bastante incómodos para las personas que lo están tomando y por lo tanto hace que muchas personas dejen este tratamiento. Ya eso es un tema que también vamos a tratar en un rato más. Ok, entonces volviendo un poco al tema de la adherencia al tratamiento, ONU-SIDA ha definido, ya la Organización de Naciones Unidas, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA, ha definido para el año 2020 que los países de ingresos medianos y bajos dispongan de regímenes antirretrovirales, es decir, de medicamentos para el VIH que sean eficaces, que sean asequibles, de dosis diaria única, que es lo que uno esperaría para que realmente aumentar y mejorar esta adherencia al tratamiento, que sean potentes, con una mínima toxicidad y con interacciones farmacológicas mínimas. Porque hay que recordar que cuando una persona vive con el VIH habitualmente no solo está tomando o ingiriendo un medicamento que es para la infección, sino que muchas veces esas personas están tomando otros medicamentos que se relacionan, ¿no es cierto?, a otras enfermedades con las cuales pueden coexistir. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, esperando que estas interacciones o estos efectos tóxicos no pongan una gran barrera, al desarrollo de resistencia. Como les decía, uno de los principales problemas del tratamiento antirretroviral es que va apareciendo resistencia en la medida en que las personas no toman el medicamento bajo la indicación que ha establecido habitualmente el equipo de salud de la red asistencial, de los servicios asistenciales. Bueno, en esta diapositiva, ¿no es cierto?, que habla sobre la dependencia para compra de tratamiento antirretroviral, lo que queremos dejar de manifiesto es que en Chile, lamentablemente, el presupuesto para VIH se utiliza fundamentalmente en la compra de antirretrovirales. Casi el 90% del dinero destinado a VIH en Chile se utiliza para compra de antirretrovirales. ¿Y por qué digo lamentable? Porque necesariamente los medicamentos son caros
y eso implica que un porcentaje muy bajo se está destinando a prevención y a promoción de la salud sexual y reproductiva y a la prevención del VIH a través de los métodos que conocemos, ¿no es cierto?, que incluyen el uso de preservativo o condón en todas las relaciones sexuales, o la pareja única, ¿verdad?, o realmente, ¿no es cierto?, evitar aquellas relaciones que pudieran transmitir, ¿verdad?, el VIH. La verdad es que esto ha tenido un impacto ya desde que el Fondo Global, ¿no es cierto?, para la lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis desapareció en el año 2008, ha disminuido el fondo que se utiliza para la prevención y la promoción, y el dinero que se destina ahora desde el gobierno solamente se utiliza para compra de medicamentos. Esa es la realidad que sucede en muchos países de la región latinoamericana. Ok, hagamos una definición de adherencia y tratamiento antirretroviral, que era un poco lo que yo les decía antes. Se refiere a adherencia y tratamiento antirretroviral al cumplimiento adecuado de las dosis indicadas de los medicamentos que lo componen en forma mantenida desde el inicio de acuerdo a las normas clínicas vigentes en Chile. ¿Qué quiere decir esto? La adherencia y tratamiento implica sobrevida o supervivencia de las personas que viven con el VIH, además de calidad de vida, siempre y cuando las personas lo tomen en los horarios indicados y en la dosis indicada. Ya, esa es una definición del Programa Conjunto también de Naciones Unidas para el VIH. ¿Cuáles son los objetivos para la buena adherencia, que tiene la buena adherencia en la TAR, en la terapia antirretroviral? Bueno, primero disminuir la carga viral o la cantidad de virus que el organismo tiene. Hay que recordar que todos los efectos y todas las enfermedades que se asocian a la infección por el VIH se relacionan con la cantidad de virus que existe en el organismo. Eso quiere decir que en la medida en que una persona tenga una curva más alta, es decir, tenga una gran cantidad de virus en la sangre, es más altamente probable que aparezcan algunas de las enfermedades que se caracterizan con la infección por el VIH. Por lo tanto, uno de los principales objetivos que tiene la terapia es que efectivamente disminuyan estas enfermedades a través de este mecanismo de la disminución de la carga viral, de la cantidad de virus que existen en el cuerpo. Y por otro lado, otro objetivo que tiene la terapia antirretroviral para el VIH es mantener las defensas, es decir, los linfocitos CD4 que probablemente muchos y muchas de ustedes han escuchado, ¿verdad? Los linfocitos CD4 son unas células que son aquellas que mantienen el sistema inmune en las condiciones para que otras enfermedades no afecten al organismo. Pues bien, una de las características que tiene esta terapia antirretroviral es que ayuda a que esos linfocitos se mantengan en un nivel adecuado para que otras enfermedades no afecten al cuerpo. ¿Y cuáles son los beneficios de la terapia antirretroviral? Como se ve en estas diapositivas, primero, menor mortalidad. En aquellos países que han empezado precozmente la terapia antirretroviral, se ha visto una menor mortalidad asociada a infección por VIH, una menor morbilidad, es decir, menos frecuencia de enfermedades asociadas al VIH, una menor hospitalización y por lo tanto un menor costo para los países que han implantado la política del acceso universal y por ende una mejor calidad de vida. No hay que olvidar que a principios del 2000, 1 de cada 9 personas en el mundo que vivía con el VIH tenía acceso a la terapia antirretroviral de alta eficacia. Eso ha ido realmente mejorando en el tiempo para llegar, ¿no es cierto?, a esta década, ¿no es cierto?, la década del 2010 al 2020, en el que se plantean estos objetivos de LUCIDA y de la OMS, realmente ha aumentado y prácticamente el 50% de la población en el mundo ya tiene acceso. Pero no hay que olvidarse que en muchos países todavía casi la mitad de las personas no tiene acceso a esta terapia que realmente redunda en una mejor calidad de vida y en una supervivencia más larga, ¿ya? ¿Cuántos años, nos preguntan muchas veces, podría vivir una persona con una adecuada terapia? Probablemente una persona puede vivir lo mismo que puede vivir una persona sin la infección. Bueno, características del virus de la inmunodeficiencia humana. No voy a hablar de las características más detalladas, ya, porque aquí aparece gran cantidad de información en esta diapositiva y no es mi interés tampoco que tengan que aprender de memoria
todas estas características. Lo único que quiero decirles con esto es que el virus de la inmunodeficiencia humana se caracteriza por ser un virus muy lábil a los ambientes donde hay aire, pero que es un virus que vive muy bien en los fluidos del cuerpo. Vive muy bien en la sangre, vive muy bien en el plasma, vive muy bien en el semen. Por lo tanto, son las vías por las que frecuentemente el virus se puede transmitir. ¿No es cierto? Eso es una de las características que realmente tiene este virus. Ahora, ¿qué es lo que hace el virus una vez que ingresa al cuerpo? El virus va a traspasar, ¿no es cierto?, estas barreras y va a llegar a atacar a este linfocito CD4, que si ustedes recuerdan, yo hace algunos momentos atrás les decía que servía para mantener el estado inmunológico adecuado para poder enfrentarse a otras enfermedades. Si este virus ataca directamente a este linfocito, entonces estos linfocitos empiezan a disminuir. El virus crece dentro del linfocito hasta que en algún momento el linfocito explota y todos estos virus salen al cuerpo y van a infectar a otros linfocitos CD4 y con esa, a través de ese mecanismo, los linfocitos empiezan a disminuir y una vez que disminuyen, entonces el cuerpo ya no es capaz de defenderse contra agresiones y algunas enfermedades del ambiente. Bueno, ¿cuáles son las características de una adecuada terapia antirretroviral y qué es lo que uno esperaría de una adecuada terapia antirretroviral, de una adecuada TARV? Bueno, primero que sea triasociado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona comienza un tratamiento antirretroviral se espera que al menos 3 medicamentos activos, es decir, 3 medicamentos, se asocien para tener una cierta utilidad en el organismo. Se ha visto que 2 medicamentos asociados no tienen realmente una buena eficacia para aumentar la calidad de vida y la supervivencia de las personas que viven con el VIH. Por lo tanto, se ha visto que 3 medicamentos al menos son los indicados. Y por último, es necesario también decir que la TARV adecuada, una vez que se inicia, es de por vida. Lamentablemente, hasta el año 2013, las investigaciones no han sido capaces de dar con una vacuna que termine con la infección para el VIH. Existen algunas investigaciones que van por ese camino. De hecho, hace poco hemos sabido de algunas experiencias en las cuales algunas vacunas han permitido mantener una carga viral muy baja e incluso se ha descubierto una proteína del virus que se puede atacar con una vacuna. Pero recién estamos empezando en una etapa de investigación, de pruebas, pero aún no existe. Por lo tanto, mientras no exista vacuna, el tratamiento, una vez que se inicia, es de por vida. Se debe tomar todos los días, a menos que el médico indique lo contrario, de acuerdo a ciertos patrones que la persona pueda estar presentando. Bueno, ¿cuándo se debe iniciar la terapia antirretroviral en una persona que vive con el VIH? Muchas veces las personas que viven con el VIH se preguntan esto porque están esperando no tener que tomar el medicamento y no tener que vivir dependiendo de este medicamento. Les quiero decir que existen algunos criterios que se han definido para eso. Por ejemplo, cuando una persona por primera vez consulta con una enfermedad al médico especialista, con una enfermedad que marca la presencia de la infección por el VIH, entonces el médico probablemente va a indicar el inicio de la terapia antirretroviral de alta eficacia. Por otro lado, cuando las personas tienen un recuento de linfocitos CD4 menor a 350 por milímetro cúbico, eso quiere decir, acuérdense de estas células que son las que producen la inmunidad en el cuerpo. Cuando el virus empieza a matar a estas células y estas células empiezan a disminuir a tal nivel que disminuye a menos de 350 por milímetro cúbico de sangre, entonces también se ha indicado la terapia antirretroviral. Y eso tiene que suceder en 2 mediciones. Se hacen 2 mediciones y entonces la persona debería tener acceso a la terapia antirretroviral. También, cuando toda persona tiene un recuento de linfocitos CD4 menor a 200 en una sola medición, entonces está indicada que la persona tome la terapia. Afortunadamente, como les dije en un principio, como el VIH es una de estas enfermedades que cae dentro del acceso universal a garantías explícitas, o más conocido como AUGE, entonces el Estado proporciona este medicamento sin excepción, con acceso universal, ¿verdad?, a garantía de financiamiento
también de protección financiera, que va en la misma línea, y también acceso al servicio y al sistema de salud para poder ser atendido en un tiempo lo menor posible. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento que debe usarse? Existen muchos tratamientos para las personas que viven con el VIH que son adecuados. Algunos tratamientos van a tener algunos efectos, más que otros. Algunas personas van a sentir algunas cosas antes que después, ¿verdad? Pero en líneas generales existen algunos tratamientos que realmente pueden utilizarse, que se ve que son más eficaces en las personas que viven con el VIH. Existen algunas asociaciones que son adecuadas, pero eso lo debe recomendar el personal de salud que trabaja en el centro de atención de personas viviendo con el VIH, ¿verdad? Lo que sí es importante tener en claro para ustedes es que no sirve tomarse el tratamiento incompleto. El tratamiento debe tomarse de acuerdo a la indicación que ha establecido el cuerpo médico y el equipo de salud que atiende a personas con el VIH. También es importante decir, y lo vamos a recalcar siempre, que es malo no respetar los horarios. ¿Ya? Si se ha establecido que un tratamiento debe ser a algunos horarios, debe tomarse en esos horarios. ¿Por qué? Porque cuando no se toma en los horarios definidos, el virus reconoce este efecto y es capaz en ese tiempo de producir una mutación, es decir, cambia la estructura del virus para hacerse resistente a los medicamentos que la persona está ingiriendo. Por otro lado, hay que decir que los medicamentos no pueden tomarse de manera intermitente. Hasta hace algunos años atrás era muy frecuente que las personas que estaban con la terapia decidían suspender el tratamiento y darse vacaciones. Eso es un concepto que se utilizaba y que probablemente muchas veces lo van a escuchar. El tratamiento no debe cursar con vacaciones. Una vez que se inicia, debe ser de por vida en los horarios que se han establecido para ello y en las dosis que también se han establecido. Bueno, y hay que fijarse también en las interacciones con otros medicamentos. Cuando una persona, ya lo dijimos hace un rato atrás, está tomando otros medicamentos, es probable que se puedan producir también algunos efectos por la interacción. Y eso, el médico o el equipo de salud que está atendiendo a la persona debe saberlo de manera de dar el tratamiento más adecuado para esa persona. ¿Cómo actúa el tratamiento antirretroviral? Aquí aparece una imagen, ¿verdad? No vamos a explicarla en detalle porque es bastante complejo y nos tomaría mucho tiempo. Lo único que voy a decirles con esta imagen es que el tratamiento antirretroviral puede actuar en distintos niveles donde se produce la infección. Puede desarrollarse, puede producirse, ¿no es cierto?, en la etapa en la cual se está replicando el virus para que no crezca, o puede también utilizarse para que el virus no sea capaz de atacar al linfocito CD4, que es el objetivo del virus VIH. ¿Ya? En definitiva, donde actúan los medicamentos va a permitir que realmente el virus no llegue a replicarse. Bueno, existe un listado muy importante de medicamentos que se utilizan en Chile para el tratamiento para el VIH. No vamos a decir cuáles son todos los medicamentos porque son muchos y en la presentación se entrega el listado de estos para que puedan reconocer los nombres. Algunas de las asociaciones más frecuentes utilizadas para las personas que viven con el VIH son, por ejemplo, el Convivir, que incluye dos medicamentos, la acidobudina y la lamivudina, y otro medicamento llamado Stocrin o Efavirenz. Esa es una de las asociaciones más comunes. Sin embargo, existen otras asociaciones que pueden ser útiles para alguna persona y que pueden no ser útiles para otra. Lo importante es que el nivel y la dependencia de alguno de esos medicamentos va a depender de qué tan resistente sea la persona y por otro lado al virus y por otro lado de los efectos secundarios que se puedan presentar. No hay que olvidar que la persona que vive con el VIH, desde que se inicia la infección hasta que se producen los síntomas, en promedio pasan 10 años. Una persona puede vivir durante 10 años sin presentar ningún síntoma que marque que la persona está viviendo con el virus. La única forma de poder detectarlo es a través de una prueba serológica, de un test de ELISA, ya, o de algunas otras pruebas que se han integrado en el sistema de salud y que sirven para detectar que una persona está viviendo con el virus.
Hasta ese tiempo, hasta esos 10 años en promedio, la persona no va a tener ningún efecto y por lo tanto lo más probable es que tampoco necesite alguno de estos medicamentos. Una vez que empiezan a aparecer las enfermedades asociadas a la infección por el VIH, que es lo que se conoce como SIDA, porque hay que recordar que decir SIDA no es lo mismo que decir que la persona vive con la infección, ¿ya? Que SIDA significa la última etapa, la más avanzada, y es una palabra que nosotros hemos desusado porque muchas personas nunca llegan a estar en etapa SIDA. Cuando la persona está en etapa SIDA, entonces sí o sí necesita una terapia antirretroviral lo más urgente posible, ¿ya? Entonces, estos medicamentos pueden darse de distinta manera y en distintas asociaciones dependiendo de cada persona, dependiendo de los efectos secundarios y realmente también dependiendo de la eficacia que tenga en disminuir la carga viral y en aumentar los linfocitos CD4. Eso va a depender de cada persona indistintamente. Bueno, ¿y cuáles son los principales efectos secundarios que produce la terapia antirretroviral para el VIH? Existen muchos. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, las náuseas y los vómitos, la diarrea, los cambios en la distribución de grasa corporal, que hace que muchas personas no lo quieran tomar, la elevación del colesterol, las pesadillas. Existen algunos medicamentos que producen pesadillas o insomnio. También disminuye el líbido o el deseo sexual y por lo tanto muchas personas por eso no lo quieren tomar. Sin embargo, hay que decir que en la mayoría de los casos, después de 6 meses de tratamiento, todos estos efectos van disminuyendo hasta quedar nulos y por lo tanto es importante conversarlo con el médico de cabecera. Bueno, para ir terminando, ¿no es cierto? Existen algunos efectos colaterales, no los vamos a hablar todos, pero existe un listado que está en esta presentación para que quede para ustedes y para que lo puedan leer. En resumen, ¿cuáles son los factores que inciden en la mala adherencia? Se han identificado muchos factores que inciden en la mala adherencia. Por ejemplo, el rechazo del diagnóstico, el olvido e insuficiente comprensión por parte de la sociedad respecto al VIH. Factores socioeconómicos como la escasez de recursos, como la falta de apoyo familiar, el bajo nivel educacional. También la falta de recursos del sistema de salud para atender a las personas, el desconocimiento de la terapia antirretroviral, entre otros, son aquellos elementos que más se asocian a una mala adherencia a la terapia antirretroviral. Esta diapositiva sobre mortalidad de la ERA en la terapia antirretroviral o del HAART, que es la sigla que van a encontrar en la literatura en inglés, lo que pretende mostrar es cómo desde que comienza a utilizarse la terapia antirretroviral para el VIH empieza a disminuir la mortalidad asociada. Y por último, el impacto de la terapia antirretroviral en Chile. Bueno, el grupo SIDA Chile, que es el grupo de médicos y de profesionales que se relacionan al tema y que trabajan en los centros de atención a personas viviendo con el VIH, han demostrado que la terapia en Chile ha sido tan eficaz que realmente ha disminuido importantemente la mortalidad asociada y ha mejorado la calidad de vida de las personas que viven con el VIH. Pero no hay que olvidar que una buena terapia puede tener un impacto extremadamente positivo en las personas. Sin embargo, eso va a depender siempre de que la tomen a las horas y que además en la dosis que se ha indicado, ¿ya? Esa es una visión general del problema de la adherencia al tratamiento y cómo nosotros podemos aportar a mejorarlo. Espero que les quede claro y cualquier cosa vamos a estar consultándola, conversando y esperando sus preguntas. Muchas gracias.